termino la clase ahí la subo al aula. De hecho, se las Y quería esa mostrar la, ahora. Y si ahí parece que el PDF ya se calmó. Les voy a mostrar unos ejercicios tipos que hay en la aplicación, ¿ya? ¿Y eso se resuelve para mañana como revisarla? Sí, se va resolviendo para que yo la vaya revisando. Ustedes la primera evaluación que van a tener es una prueba de taller que se hace, y esa prueba va a ser la semana próxima. Parece que el día jueves está estipulado. Revisen el sílabo porque están todas las cosas ahí. Y esa prueba va a ser vía aula virtual. Normalmente nosotros hacemos trabajo en grupo en la clase, pero en esta situación estamos haciendo contingencia. Por tanto, van a tener una evaluación con preguntas tipo prueba antes del certamen, ¿ya? Y ahí es muy bueno que empiecen a hacer las aplicaciones que yo les voy a subir o que les voy a mostrar. ¿No? Definitivamente el PDF está, aquí yo lo veo que sigue oscuro, es como que se pegó. Pero, Pero aquí en el celular no se ve, o sea, en esto no se ve en negro. ¿cómo lo veo ahí? ¿Lo veo normal? Ahí sí, lo de negro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ve? Entonces, algo le pasó ahí al PDF que finalmente se terminó pegando. Yo creo que voy a cerrar toda la aplicación de PDF porque está así, y voy a abrir la aplicación que yo le estoy hablando. No, la aplicación no la tengo en Word, tengo en PDF. A ver, la estructura atómica tampoco. Tengo todas las aplicaciones en PDF, chiquillos. Pero les voy a decir más o menos cómo son el tipo de ejercicio, ¿ya? En todo caso, estamos en clase. O sea, ustedes mañana, si revisan la guía tranquilamente, pueden llegar con preguntas. ¿No? Nosotros la clase la podemos ir cerrando, la clase de un día al día siguiente, y si ustedes tienen preguntas, nosotros vamos a responder. Si la intención es que ustedes trabajen en su casa también. Mientras más hagan ejercicio, más probabilidades tienen de tener una buena nota, ¿ya? Entonces, aquí estaba en la tabla periódica recién ahí. ¿Ya? Entonces, quedamos claros con esto. Ya, su compañero me dijo que aquí yo podía poner anotaciones, que fue lo que tendría que haber hecho de un inicio. A ver, ahí sí, pues, tendría que haber hecho eso al tiro. Bueno, uno va aprendiendo acá. Ya, entonces, estamos claros que esto que está ahí, esos periodos, son los niveles energéticos. Y fíjense que el tercer nivel energético tiene hasta 8 electrones en su última capa. Pero el cuarto ya se pone más complejo. ¿Ya? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, no. 14, 15, 16, 17, 18. ¿ya? Que son ahí parten los elementos se involucran los elementos de transición. Aquí hay algo de lo que no vamos a hablar, de que son los orbitales, que son el S, el P, el D, cómo se empiezan a organizar los electrones en sus niveles energéticos, ¿ya? Pero eso es para que vean que la tabla periódica está armada así. Pero fíjense que el 1 está aquí y el 2 está allá. Y después viene el 3 acá, el 4, el 5. La tabla periódica va aumentando por su número atómico, como les dije recién. El número atómico está relacionado con el número de protones, ¿ya? Y los grupos son los que están en ejes verticales. Esos son los grupos. Entonces, este es el grupo 1. Y el grupo 1 implica que si yo tengo el núcleo, ¿ya? Y tengo el primer nivel energético, tengo un electrón en ese nivel energético, ese elemento pertenece al grupo 1. Si yo llené el primer nivel energético y parto con el segundo nivel energético y tengo un electrón en el segundo periodo, ese es del grupo 1, está en el periodo 2, pero sigue siendo el grupo 1 porque tiene un electrón en su nivel.
Y lo mismo, si aquí estuvieran todos llenos y yo pasase al tercer nivel, el primer electrón me va a decir también va a estar en el grupo 1, que sería el sodio. Entonces, de eso se tratan los niveles y los grupos, ¿ya? Los niveles tienen un determinado número de electrones que se llenan y en los grupos tiene que ver con cómo se va llenando el nivel, ¿ya? Si yo empiezo a llenar este tercer nivel y pongo otro electrón en ese tercer nivel, significa que ya estoy en el grupo 2. Y si pongo un tercer electrón en ese nivel, significa que estoy en el grupo 3, ¿ya? Y si pongo un cuarto, estoy en el grupo 4. Ahora, la tabla periódica moderna no habla de 3, 4A, 5A, hay mucho. ¿Ya? Ellos hablan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Pero aquí igual por lo menos se sigue hablando del grupo 3A, 4A, 5A. Cuando es B, cuando uno empieza a hablar de elementos de transición, empieza a hablar de los B. Pero aquí yo puedo hablar del grupo 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8. Estos elementos en particular que están aquí, que se les llama los gases nobles, ¿ya? Los voy a hacer en verde porque son distintos, tienen algo en particular, algo muy especial. Y es que tienen sus niveles completos, ¿ya? Supongamos que estamos hablando de el helio, que está ahí. El helio, ese es el helio. ¿Cuántos electrones debería tener el helio? 2. 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene número atómico 2, o sea, tiene 2 protones, debería tener 2 electrones. ¿Ya? El nivel energético del helio sería el primer nivel, porque estoy en el primer periodo. ¿Cuántos electrones tengo en ese nivel? 1, 2. Ese nivel... 1. No, tengo 2 electrones. No sé quién me habló, ¿Valentina? No. ¿No? ¿Quién me habló? ¿Cómo? No entendí, profe. ¿Tiene 2 electrones? Sí, Ya entendí, sí, ya entendí, profe. Sí. sí, porque como tiene 2 protones, tiene 2 electrones. Sí. Entonces, si yo empiezo a ordenar los electrones, están los 2 en el primer nivel, ¿cierto? Que está ahí. Sí. Ya. La pregunta es, ¿ese nivel está completo? ¿El primer nivel está completo? Sí. Sí, está ¿Completo? completo. Sí, Sí, pues. ¿cierto? Porque dijimos que el primer nivel tiene hasta 2 electrones. Cuando un nivel está completo, yo hablo de que ese elemento es un gas noble. ¿Por qué? Porque cuando un nivel está completo, ese nivel, ese elemento químico es muy estable. Estable. Significa que no pierde ni gana electrones. ¿Ya? Si yo paso al litio, que fue el elemento químico que estábamos revisando al principio de la clase, ¿ya? Si yo paso al litio, lo voy a dibujar acá abajo el litio. ¿El litio cuántos electrones debería tener? 3. 3, ¿cierto? Por tanto, el litio tiene 1, 2 electrones en ese primer nivel. ¿Dónde debería estar el otro electrón? Porque me falta uno. En el segundo nivel. En el segundo nivel. El segundo nivel está aquí. ¿Ya? Ahora, pregunta. ¿El litio tiene completo su nivel energético? No. No. No, porque para que estuviera completo yo debería llegar hasta acá. ¿Cierto? El neón sí Sí. lo podría tener completo. ¿Qué hace el litio? Esa situación lo vuelve inestable, ¿ya? Y la tendencia del litio es a perder un electrón. Y cuando pierde un electrón, ¿qué le pasa al litio? Queda positivo. Queda positivo, muy bien, pero cuando pierde un electrón, como usted bien lo dice, queda positivo.
¿cierto? Pero el litio normalmente usted lo puede encontrar positivo. ¿Por qué? Porque la tendencia de los elementos químicos es parecerse al Un gas noble. es más estable. Entonces, los elementos, normalmente los elementos que están en los grupos 1 y 2, tienen la tendencia a perder electrones porque es la forma más rápida que tienen de parecerse al gas noble que estaba anterior a él. Y los hace sentirse más estables. ¿Ya? O sea, es como finalmente estos de aquí, solitos, se terminan. Pero ¿qué pasa con los otros? No se sienten estables, por tanto necesitan o ganar o perder electrones. O, en otro caso, unirse con otro elemento químico y formar una molécula que los haga estar más estables. ¿De qué estoy ¿Cómo hablando? sería eso, profe? Sí, exactamente es lo que a lo que me quería referir ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese elemento que está ahí, ese que está ahí, es el fósforo. ¿Cuál? Ah. El fósforo. No, perdón, el flúor. El flúor, ¿ya? El flúor, ¿qué le pasa al flúor? Mira el neón y dice, oye, qué estable el neón. Me gustaría ser como el neón. Me gustaría tener mi nivel de energético completito. ¿Qué le pasa en el caso al flúor? ¿Qué le pasa? El flúor tiene casi su nivel completo. Tiene su primer nivel energético con sus 2 electrones y su segundo nivel energético. Ahí ese segundo nivel energético lo voy a hacer en azul los electrones para que se noten. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. ¿Qué dice el flúor? Si tuviera un electrón más, sería tan estable como el neón. Y la tendencia del flúor es encontrarse con el electrón y quedarse con él. Por tanto, la tendencia del flúor es tener una carga negativa porque normalmente anda con un electrón de más. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, porque tampoco entendí. Ya. La tendencia del flúor, como quiere parecerse al neón, es... ¿Por qué se quiere parecer al neón, profe? Porque el neón... ¿Porque tiene otro electrón más? El neón tiene su nivel energético, su segundo nivel energético completo y eso lo hace ser muy estable. ¿Y eso dónde lo ve, profe? Porque está completo, Sí, como porque está completo. la serie. Sí, porque si yo Ya. reviso en la última capa electrónica del neón, el neón tiene sus 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Sus 8 electrones, completo el nivel energético. Él termina el periodo. Y él, cuando está así, cuando estos elementos químicos están así, son muy estables. Significa que son muy poco reactivos. Significa que no necesito ganar, ni perder electrón, ni juntarme con nadie para ser estable. Esos elementos usted normalmente los encuentra solo. ¿Ya? Pero el flúor, en este caso, como es la tendencia a que sea más estable, porque la tendencia es que se parezca al gas noble que viene después de él, ¿ya? Entonces, como él tiene 7 electrones, normalmente le está quitando un electrón a alguien. ¿Ya? Entonces, cuando él le quita un electrón a alguien, me queda como flúor negativo, como un anión. Yo recién di un ejemplo de un catión, que uno que perdía electrones. Al revés, gana. Pero la tendencia, repito, es a parecerse a un gas noble que viene, el que viene o el que estaba atrás. Profe, Entonces, ¿de dónde sacaría ese electrón? ¿Cómo? ¿De dónde sacaría ese electrón? Ese electrón lo puede sacar de otro átomo, por ejemplo. Hay átomos que para ser más estable, como el caso del litio, ¿se acuerdan que el litio qué hacía para ser más estable? Se deshacía de uno. Es muy tranquilo. Sí. Estos dos se encuentran,
Primero, este se quiere deshacer del electrón y este quiere ganarse el electrón. Entonces va a haber tendencia a elementos químicos que van a querer eliminar los electrones y otros que van a querer quedarse con los electrones. Normalmente a este lado, usted tiene los elementos químicos que tienen la tendencia a quedarse con electrones. Y a este lado de acá, usted tiene elementos químicos que tienen la tendencia a deshacerse de los electrones. ¿Está claro eso? Sí. Ya, cuando uno empieza a hablar de la tendencia que tienen los elementos de ganar o perder electrones, empieza a hablar de la afinidad electrónica. O sea, los elementos de la tabla periódica que están en este sector, chiquillos, se les dice que son muy electronegativos. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen la tendencia a quitarle electrones a otros, o tienen la tendencia a quedarse con electrones de otros. En cambio, los de acá son poco electronegativos porque tienen la tendencia a entregar electrones. ¿Pero tienen otro nombre, profe? ¿Mm? ¿Cómo esos tienen electronegativos y los otros No, lo que pasa es que no tienen nombre? la electronegatividad es una característica de los elementos. La electronegatividad puede ser alta o puede ser baja. Entonces, yo les voy a mostrar, Ya, sí. les voy a mostrar un puntero ahí, ya. Quiero subir con el Word. Ya. Ya. Vamos ¿a qué estoy llegando acá? Porque lo que yo estoy haciendo es entrar ya derechamente en lo que son las características de la tabla periódica, ¿ya? Ahí se habla de los elementos, de los periodos, ¿ya? Y la tabla periódica tiene propiedades. Por ejemplo, ya, voy a hablar de la afinidad electrónica, que es lo que estaba hablando recién. Ya. No, vamos a hablar de la electronegatividad. Ya se pasó, profe, parece. Pero, sí, espera un poquito, que debería haber un número que está abajo acá en el enlace químico. Esto. Ya. Les quiero mostrar esto inmediatamente porque con esto van a tener que trabajar después cuando trabajemos en enlaces químicos, ¿ya? Fíjense que ya. Borramos acá. No sé cómo dibujé ahí que no se me borra. Ya. Al lado de acá, el flúor, ¿cuál es la electronegatividad del flúor? 4.0. La electronegatividad del flúor es la más alta, chiquillos. Significa que es el elemento más electronegativo que hay. Significa que si el flúor se pone al lado de cualquiera de los elementos que hayan después, él siempre va a tener la tendencia a quitarle electrones. Y fíjense la electronegatividad de los elementos de acá, es muy baja. 0,8, 1. La única excepción, que es una excepción, es el hidrógeno, ¿ya? Pero los demás, 1, 1,5, tienen electronegatividad muy baja. Eso significa, si yo pongo al flúor frente al sodio,
¿Ya? ¿Quién le va a quitar el electrón a quién? ¿El sodio? El flúor al sodio. El O sea, sí, flúor pues. le va a quitar el Flúor al electrón al sodio porque él es más electronegativo que el sodio. ¿Ya? Eso es lo que tienes que ir entendiendo y parece que lo entendieron bien hasta el momento. Si yo pongo, ¿ya? Si yo pongo el carbono al lado del nitrógeno, ¿cuál va a ser la tendencia acá? ¿Quién le va a quitar el electrón a quién? hidrógeno. El hidrógeno al carbono. Es carbono y nitrógeno, ¿cierto? Entonces el carbono tiene 2 Carbono y nitrógeno. y el nitrógeno tiene 3, ¿cierto? Por tanto, la El nitrógeno, yo tendencia, escuché el hidrógeno. no, la tendencia es que el nitrógeno le tienda a quitar los electrones al carbono. El carbono. ¿Estamos claros? Entonces, eso Sí. es la electronegatividad y está relacionado con lo que yo le hablaba recién de que mientras más cerca del gas noble que viene, ellos, como se quieren parecer, tienen la tendencia a quitar el nitrógeno. En cambio, estos de acá se quieren devolver, quieren deshacerse de sus electrones para parecerse al gas noble que había antes. ¿Ya? Aquí en la tabla de electronegatividad no sale la electronegatividad de los elementos de los gases nobles, porque no tienen electronegatividad porque no lo necesitan. ¿Ya? Ellos ya son estables, por tanto no necesitan ganar ni perder electrones, pero están todos los demás elementos químicos con su electronegatividad. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando empieza a ocurrir esto, se empieza a generar la reactividad de los elementos químicos. Y la reactividad de los elementos químicos va a ser la tendencia que pueden tener a producir, a formar moléculas o compuestos. Los electrones, si bien hay una tendencia que vaya uno para un lado, no necesariamente el nitrógeno le va a quitar el electrón al carbono. Es más, la tendencia va a ser a que compartan los electrones. Entonces, ejemplo. Oxígeno. El oxígeno, tratando de firmar de nuevo el otro que se me está moviendo mucho. Ya. El oxígeno, este de aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su última capa. Tiene 6 electrones en su última capa el oxígeno. El oxígeno dice, si tuviera 2 electrones más, me parecería al gas noble que viene después, que debería ser el neón. Si tuviera 2 electrones más, la tendencia del oxígeno va a ser tratar de quitarle electrones a alguien, pero a veces no lo va a poder hacer porque no es lo suficientemente electronegativo como para llegar y quitarle electrones a alguien. ¿Ya? No es lo suficientemente electronegativo como son los elementos que están acá, o estos que están aquí. ¿Ya? Entonces, también puede ponerse de acuerdo. Hablando de ponerse de acuerdo como una manera figurada, pues chiquillos, no es que después no vayan a decir que el profesor dijo que los electrones eran personas que se ponían de acuerdo, no como pasó con el ministro, ¿ya? Entonces, el oxígeno que está aquí, él ve un oxígeno, y el oxígeno que está acá, le pasa lo mismo. También, dice, si tuviera 2 electrones más, yo podría ser como el neón. ¿Qué hacen? Ellos dos se ponen de acuerdo. ¿Y qué dicen? Compartamos los electrones. ¿Ya? Compartamos los electrones. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4. Este tiene 6, ¿cierto? 5, 6. Y el otro oxígeno lo voy a poner en rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hacen? Ellos comparten sus electrones. Y este de aquí siente
en un momento que tiene 8 electrones en su última capa, y este de aquí siente en un momento que tiene 8 electrones en su última capa, y con eso es suficiente para ellos. ¿Qué significa? Que se genera una molécula. ¿Qué molécula? Una molécula de oxígeno con 2 enlaces químicos que termina siendo el oxígeno molecular. ¿Y qué ocurre en la naturaleza? En la naturaleza normalmente ustedes ven el oxígeno, cuando le hablen de oxígeno, nunca le van a hablar de oxígeno solo así. En el aire, el oxígeno está como O2, que es el oxígeno molecular. ¿Ya? Entonces, las moléculas, cuando usted las vea, no son porque sí. Las moléculas químicas se forman porque se vuelven más estables de esa manera. ¿Ok? ¿Se entendió lo que dije? Porque puedo poner otro ejemplo. Sí. Ya. Voy a poner otro ejemplo. La molécula de agua, famosa molécula de agua. Ya, me están quedando 10 minutos. Yo mañana, en todo caso, puedo responder dudas sobre la clase de hoy día y les voy a subir el material, ¿ya? Y también le voy a subir la grabación. Cuando se cierre la sesión ahora, vamos a dar por cerrar la clase de hoy día, ¿ya? Entonces, el agua, la molécula de agua, ¿ya? Que está aquí, es así. ¿Qué le pasa siempre al oxígeno? El oxígeno tiene 6 electrones, por tanto, él siempre dice, si tuviera 2 electrones más, sería como el neón. ¿Qué le pasa al hidrógeno? Tiene uno. El hidrógeno dice, si tuviese un electrón más, sería como el helio. Entonces, ¿qué hacen? Voy a ponerlos de otro color el hidrógeno, ¿ya? Con su electrón ahí y con su electrón aquí. ¿Qué pasa? Que se ponen de acuerdo y dicen, ya, compartamos electrones para sentir que somos como el neón y como el helio. Entonces, el hidrógeno siente que es como el helio, ¿cierto? Mientras el oxígeno, por su lado, siente que es como el neón. ¿Ya? Repito, la cosa de sentir, cuando uno habla como de persona, es como para que los contextualicen y ustedes lo entiendan mejor, ¿ya? No es necesariamente así, porque hablamos del concepto de electronegatividad y la tendencia del oxígeno es a quedarse con los electrones del hidrógeno, porque es más electronegativo, pero no se los quita. Él lo que hace sí es, tiende a llevárselos más hacia su lado, pero los comparten. Y eso significa que forman enlaces químicos. Y dentro de los enlaces químicos, usted tiene enlaces químicos del tipo covalente, ¿ya? Del tipo covalente polar, covalente apolar, o del tipo iónico. ¿Cómo usted va a saber cuándo es un enlace químico covalente, polar, apolar o iónico? Cuando usted tome las electronegatividades que están acá y las reste. Entonces, por ejemplo, yo le podría preguntar, ¿qué tipo de enlace es el enlace que se está formando entre oxígeno e hidrógeno? Entonces, yo me pongo a revisar aquí el material, la guía. ¿Dónde están los tipos de enlace? Ahí están los tipos de enlace, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo más concreto, chiquillo. Hay una analogía. Me dicen que se va a formar un enlace químico entre el hidrógeno y el cloro. Y yo quiero saber el tipo de enlace que hay. Para saber el tipo de enlace que hay, yo necesito la electronegatividad de los elementos químicos. Y me dicen que aquí me están poniendo 2.1, en la tabla periódica sale, o sea, en lo que yo tengo sale 2.5. Pero veámoslo como ejemplo nomás.
Entonces, si el cloro tiene electronegatividad 3 y el hidrógeno 2,1, yo voy a sacar un delta de electronegatividad que me va a dar 0,9. ¿Ya? Ahí yo tengo un delta de electronegatividad. Entonces, ¿cómo yo sé qué tipo de enlace es? Simple. No cacho. Estoy buscando si alguien tiene el material por ahí y me avisa antes, porque uno con el delta de electronegatividad se me anduvo pegando el... Ya. ¿Aquí me escuchan? Sí. Sí. Ya, es que se me pegó la pantalla, entonces voy a terminar hablándolo. Ustedes van a buscar en la tabla, en la guía, hay un cuadrito que dice cómo sacar si el enlace químico es de tipo covalente polar, covalente apolar o iónico. Y se saca con la diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, si la electronegatividad de un elemento químico es 4 y la electronegatividad del otro elemento químico es 1, 1 las resta, 4 menos 1, eso me da 3, ¿ya? Y si ustedes buscan aquí en el texto, le van a decir que 3 corresponde a un enlace químico. Iónico, perdón. Químico iónico. En cambio, si usted saca el valor que yo tengo aquí, me da 0,9, ese debería ser un enlace covalente apolar. Y cuando está normalmente, ahí yo quiero estar seguro. El profe es polar, porque es mayor a 0,5 y menor a 2. Menor a 0,5. Mayor a 0,5 y menor a 2. Ya, muy bien. Es polar. Cuando es menor a 0,5 sería Apolar. apolar. ¿Ya? Entonces, ahí es súper simple. Para hacer ese tipo de ejercicio, cuando le piden el tipo de enlace, ¿qué tienen que hacer ustedes? Irse aquí a la tabla de electronegatividad, que está aquí, que yo le mostré recién, que se me pierde porque es muy largo el texto, ¿ya? Esa, ¿la están viendo? Sí. Ya, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál es qué tipo de enlace es el enlace que se forma entre azufre y sodio? Entonces, primero, que es lo que tenemos que ver mañana también en nomenclatura y que les voy a pedir, primero se van a tener que aprender los elementos químicos, los símbolos, porque cuando yo hablo de azufre, yo creo que varios no saben de cuál estoy hablando de los que están ahí. ¿Alguien sabe? El azufre es la S, parece, ¿no? Exactamente, el azufre es la S. ¿Ya? Entonces, si yo le pregunto por el azufre, usted va a tener que saber que tiene que irse al 2,5. ¿Ya? ¿Y con qué lo dije que estaba unido? Con el sodio. Con el sodio. El sodio tiene 0,9. ¿Ya? Entonces, ahí hacemos una resta y nos va a dar, Da 1.6. ¿cuánto? 1.6. 1,6. Ahí estamos hablando de enlace, Covalente polar. 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 debería ser covalente polar. ¿Ya? Entonces, aquí estoy rayando el Word ya. ¿Ya? Entonces debería ser un enlace covalente polar. ¿Ya? Si yo le dijera entre el flúor y el litio, me va a dar 3, por tanto el enlace va a ser iónico. En cambio, si yo le dijera hidrógeno con hidrógeno, me va a dar 0, porque va a ser 2.1 Sí. menos 2.1 y ese va a ser el enlace covalente apolar. ¿Ya? Eso lo tienen que responder también en las guías. Hay preguntas sobre qué periodo tiene, qué grupo tiene, otras preguntas sobre la estructura atómica, le están preguntando al Z, se saque el A, ¿ya? Yo les recomiendo que traten de ocupar el tiempo en eso, chiquillos, y que mañana me hagan consultas al respecto de eso.
Yo mañana voy a responder consultas, pero si ustedes no me las hacen, no voy a responder nada y voy a seguir con la materia de nomenclatura inorgánica. ¿Ya? Vénganse a revisar el material, ahora que ya lo entienden mejor y lo van a poder leer más rápido, y anoten las consultas y mañana me las traen y la clase se hace mejor. La aprovechan más. Ya. Profe, Sí. entonces ahora va a mandar la actividad, ¿cierto? Sí, voy a subirla al aula al tiro, de inmediato, apenas termine la clase. Ya. Y los videos, porfa, igual, profe. Ya, sí, los videos los voy a subir también ahora. Tomar apuntes. Sí, muy bien. Súper bien, chiquillos. Si van así, tengan claro que les va a ir bien, por lo menos en la parte química, hasta que parte de la parte de biología, que Sí, normalmente al les menos. complica más. Lo menos. ¿Ya? Todo se nos va aquí. Ya, chiquillos, nos estamos viendo mañana. Mañana, Ya, chao, ¿Mañana a profe. qué hora? ¿A la misma hora? sí, a la misma hora, a las 8:30 estoy partiendo yo. Voy a Ya. tratar de estar un poco antes porque tuve un poquito de problemas técnicos y voy a tratar de revisarlo. ¿Ya?